cosas con los candidatos al Congreso que esta vez han llegado con nosotros. De 3 distritos distintos y de 3 partidos distintos con números similares. Hay 2 que son 22, el de Alianza para el Progreso y el del APRO son 22 y la candidata de Acción Popular es la número 23. ¿Comenzamos con ese tema, seguridad ciudadana, o estamos de frente sobre empleo juvenil? Y que creo que tiene que ver también con la seguridad, desde otro aspecto, ¿no es cierto? ¿En cuántas condiciones seguras trabajan cuántos peruanos trabajan realmente en condiciones seguras? ¿Sí? Creíamos que este era un tema de la informalidad. Queremos creer que la inseguridad es un tema de la informalidad. Ya hemos visto claramente que no esta semana. Empezamos con la señora Mari Carmen Alba, candidata al Congreso por Acción Popular con el número 23. Mari Carmen, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación, Patricia y Fernando. Bueno, hemos visto esta tragedia y en materia laboral es un tema complejísimo, porque por un lado se pretende cambiar la ley laboral, está en el Consejo Nacional del Trabajo hace muchísimos años, no se hace porque hay derechos adquiridos que se consideran que no se deben quitar y que no se deben disminuir, pero por otro lado hay muchísima gente que queda desprotegida porque la ley es inaplicable para otras empresas que recién están empezando. Eso por poner un ejemplo de las cosas que hay que debatir en el Congreso sobre temas laborales que están pendientes de hace mucho tiempo. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su análisis del tema? Bueno, antes que nada quisiera solidarizarme y dar el pésame a la familia de Gabriel y Alexandra por lo ocurrido en la empresa McDonald's. Definitivamente hay muchos temas que hay que cambiar en el tema laboral. La coyuntura, lamentablemente, en este gobierno no permitió que se hicieran los cambios que requería, pero definitivamente, sobre todo en este caso, es indignante que un empleador multinacional no haya previsto el tema de los riesgos que hay en su centro de trabajo. Porque un deber de un empleador es identificar los riesgos que existen en su centro de trabajo para no exponer a sus trabajadores a ellos. ¿No? La multa que podría tener, que le podría aplicar a Sunafil es de 189 soles. La verdad es una multa irrisoria. Esa multa debe cambiarse. Eso debe cambiarse del Ejecutivo, del Ministerio, porque eso para una multinacional eso no es nada, ¿no? Y vamos a ver qué resultados salen de las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público, porque habrá que definir qué tanta responsabilidad tuvo el empleador y si le dieron los implementos y los uniformes debidos para poder hacer este trabajo, ¿no? Las botas, el uniforme, guantes, porque eso es un deber y en el caso que el empleador no haya cumplido es un delito grave. Es un delito que va de 4 a 8 años, ¿no? El artículo 169 del Código Penal establece el atentado. ¿Quién es el responsable penalmente de esas muertes? El empleador, el representante. Pero ojo que esto es una transnacional, podrían hasta demandarlo internacionalmente, ¿no? Y la familia puede pedir una indemnización al Poder Judicial fuera de la multa que la Sunafil le establezca de 189.000 soles al empleador para pagar, pero eso va directo al Estado, ¿no? Y ¿alguna propuesta de parte de Acción Popular para que los temas de trabajo sean mejores? ¿Cuál es la agenda laboral, por decirlo así, de Acción Popular o la suya propia? Bueno, mi propuesta básicamente justo tiene que ver con el empleo juvenil, es sobre el acceso al mercado formal laboral, ¿no? El tema que los jóvenes salen de los institutos y de las universidades y no encuentran trabajo. Salen anualmente 250.000 al año y lamentablemente no se ha hecho todavía nada por el empleo juvenil. Hubo varias leyes, y se acordarán ustedes también de la ley de Humala, la famosa ley Pulpín, pero que es una ley que recortaba derechos, eso no se podía permitir, nunca más ley Pulpín, porque cualquier ley a beneficio de los trabajadores debe de pagarse sus gratificaciones, sus vacaciones, su CTS completa. Entonces mi propuesta es darle incentivos tributarios a las empresas, cualquiera, pequeña, mediana o grande, para que estas empresas contraten a los jóvenes que normalmente son como primer empleo, que no tienen experiencia, por lo cual no los contratan porque no son productivos para ellos. Y de esta manera
puedan ellos tener acceso a un primer empleo. Porque estamos hablando de que actualmente la informalidad de los jóvenes es de 18 a 24 años, es de 82%. 82%. Y la inadecuación laboral... Sí. Bueno, vamos, le voy a pedir un momentito, por favor, que nos esperen. Vamos a la pausa rapidito, regresamos. Estamos conversando con 3 candidatos de APP, de Acción Popular y del APRE. Hemos escuchado a la señora Alba de Acción Popular y la palabra la tenía el señor Pardo de APP. Muchas gracias. Mis primeras palabras que sean para expresar mis condolencias a la familia de estos jóvenes que murieron de forma trágica. SUNAFIL lamentablemente no está cumpliendo una labor fiscalizadora y aquí el sector trabajo tiene una responsabilidad política respecto a este tema. Las sanciones no pueden darse y los informes que quiere emitir SUNAFIL no pueden darse de acá a 30 días. Es una forma tan indolente de declararlo y decirlo que pareciera que no le importa lo que está pasando con las familias y las personas jóvenes que están trabajando en forma precaria. Este caso es la punta del iceberg nada más. Nosotros consideramos que debería no solamente pensar en lo que SUNAFIL debe hacer, sino también las municipalidades. ¿Cómo puede ser que un cable pelado esté expuesto en un local de atención al público y donde estos jóvenes ni siquiera han tenido los implementos de seguridad para poder trabajar? Y haciendo trabajo que no les corresponde, dicho sea de paso, y en un horario que tampoco les correspondía. Entonces, ¿qué pasa con las municipalidades, no? Lamentablemente en esta jurisdicción se dan casos en donde hay bastante improvisación también. Nosotros consideramos que si el municipio no fiscaliza, no hace la labor que corresponde, casos como ese y como el que sucede en las Malvinas, por ejemplo, donde también prácticamente esclavizados tienen. Encerrados y encerrados. Carbonizados por no poder salir. Y como también en VK, acá en Larcomar también, en donde el señor Muñoz también era pues el alcalde de Miraflores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros no podemos permitir esto. Nosotros en su momento, y acá una de nuestras propuestas era que la defensa de los derechos de la juventud tiene que hacerse en todos los niveles. Nosotros cumplimos acá desde el año 2011, cuando estaba encargado de la Defensoría del Pueblo el señor Eduardo Vega, 11, 12, 2016 Walter Gutiérrez, 17, 18, y nos respondieron que no tenían presupuesto para poder hacerlo y que nadie podría obligarlos. ¿Y quién respondió? Incluso uno de los señores que está de candidato en el Fujimorismo, el señor Elice, donde decía que no podían porque era pues... El Fujimorismo, Elice, creo que se equivoca. Morado. El morado. Es entonces, un error grave, ¿ah? Rectifico. Entonces acá la cuestión está en que la Defensoría del Pueblo no quería implementar una juntilla de juventud para la defensa de los derechos de los jóvenes. Y eso estaba perfectamente enmarcado porque, por ejemplo, estábamos probando que la población juvenil es el 30% de la población. Y bueno, la ley... hemos comprendido su punto de vista. Del señor del APRA, por favor, ¿qué tiene que decirnos sobre el caso específico de estos 2 jóvenes que han muerto en un McDonald's en Pueblo Libre y en general sobre el tema de los jóvenes en el Perú? Bueno, lo primero, me solidarizo con las familias de estos 2 jóvenes que han fallecido, pero este caso, digamos, no es el primer caso que estamos viendo, porque recordaremos que hace 2 años en los cines VK también hubo un incendio donde murieron 4 trabajadores y asimismo el año pasado murieron jóvenes en unos contenedores en las Malvinas. Entonces vemos que este tema de la precarización del trabajo juvenil se da tanto en empresas formales como en empresas informales, es decir, ataca literalmente a todo el mercado laboral. Y acá lo que tenemos que hablar son cifras. El 30% de la PA son jóvenes de entre 14 a 29 años. Estamos hablando de 5.188.000 jóvenes. Y de esta gran masa de jóvenes, el 79.1% están trabajando en la informalidad. Entonces, este es un gravísimo problema. ¿Y cuáles son, digamos, los pretextos de que las empresas contraten, digamos, no le paguen los beneficios sociales a los jóvenes? Porque dicen que estos son costos muy altos. Pongo un caso. En el caso, por ejemplo, del régimen general, aproximadamente si un joven tiene un sueldo de 1.000 soles, la empresa estaría pagándole todos sus beneficios, aproximadamente 1.500 soles mensuales. Entonces, el pretexto es decir, para mí es muy caro pagarle formalmente a un joven y por lo tanto lo tengo, digamos, o sea, la empresa puede ser formal, pero lo tengo el joven informalmente. Entonces,
hay un iniciativa legislativa o un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo y lo que permite es de que el Estado subsidie el 50% de los costos sociales para que esto incentive a que las empresas puedan contratar a jóvenes. ¿Y por qué no lo hizo el APRA cuando gobernaron ustedes 5 años? Bueno, hay que recordar que durante el gobierno aprista se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo, ¿no? Se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo, pero además hay un tema muy importante. El crecimiento económico también es muy importante para que haya una generación de empleo. Durante el gobierno aprista hubo un 7% de crecimiento económico en promedio durante los 5 años. Pero entonces, porque la política que usted ha planteado es interesante, pero tengo varias dudas ahí. ¿Se puede sacar una ley que tiene iniciativa de gasto? Porque esa sería un gasto exorbitante para el Estado. En ese caso es una iniciativa ejecutiva, no es de legislativo. Ya, pero ustedes no van a ir a la presidencia. Está bien. Usted está postulando al Congreso, no presidente de la República. Evidentemente sí, pero podemos impulsar eso, podemos impulsar para que eso haya un gran debate en ese sentido. Y eso me gusta recalcar, porque lo que queremos en esta mesa, y lo hemos hecho por si acaso con todos los candidatos, es que suscriban sus propuestas a lo que pueden prometer, porque si no se genera una suerte de confusión y el votante vota por cosas que no van a recibir. Entonces que quede claro que así ustedes quisieran y tuvieran mayoría, esa no podría ser una ley que pueden impulsar en el Congreso de la República. Evidentemente, pero como congresistas sí podemos impulsar a que haya un gran debate. Exactamente. Y en el caso, por ejemplo, circunscribiéndome a lo que podemos hacer como Parlamento, por ejemplo, cuando hay una empresa, ahora se les ha obligado a las empresas a poner el tema del aforo. El aforo, ¿cuánto está permitido a la cantidad de personas? ¿Por qué, por ejemplo, no hacemos que una empresa que incumpla, ¿por qué no publicamos los nombres de las empresas que están incumpliendo y los nombres de los gerentes generales de esas empresas que están incumpliendo? Entonces, ¿usted cree que, por ejemplo, a una empresa le gustaría que esté su nombre publicado que no está cumpliendo las condiciones básicas de trabajo? Entonces, no lo quiero fastidiar, señor, pero eso tiene más eficacia en Facebook que por una ley, se lo aseguro. A lo que voy, y además el problema en nuestro país, que sin negar lo que usted señala, es la informalidad. Es ahí donde no hay aforo, no hay ley, no hay nada. Y es donde ocurren las mayores accidentes. El 73% de la población está en informalidad. Pero hay que, creo que incentivar más bien la denuncia ciudadana, que es normalmente la que más funciona. Recordemos que llenarnos de leyes no soluciona el asunto, pero respetamos la propuesta y creo que es una propuesta que está bien discutirla. Nos interesa, aparte del tema laboral, es el tema de pensiones, y ahí nos interesaba la opinión de la candidata por Acción Popular, la señora Mari Carmen Alba, porque tiene experiencia en el tema, y recordemos que es un tema que siempre está al borde de estallar, digamos, ¿no? Ya sea AFPs o ya sea pensiones de la ONP. Los dos generan bastante discusión y bastante malestar. Antes de entrar a mis propuestas de pensiones, quería un poco complementar y aclarar un poco el tema de lo que ha mencionado Renzo. El proyecto de ley que presentó el Ejecutivo es el proyecto de ley 1104 del 2016, y lo que contempla es que se incentive la contratación de jóvenes mediante el subsidio de salud. No el 50%, como comentaste, sino el subsidio solo de salud. Y efectivamente lo presentó el Ejecutivo en el 2017 y es una iniciativa de gasto. Por eso, ese proyecto de ley está ahí. Entonces, cuando él habla un poco de impulsar, el tema es que si el Ejecutivo lo impulsa, nosotros como Congreso podemos apoyarlo, ¿no? Pero es solo para subsidio de salud, nada más. De acuerdo. En cuanto a mis... Rapidito, porque nos quedamos sin tiempo y todos tienen que... En cuanto a mis propuestas, yo tengo 2 propuestas. La primera, para que se establezca una pensión mínima para todos los afiliados del sistema privado de pensiones, o sea, los que están en las AFPs. Porque actualmente solamente hay para un pequeño grupo la pensión mínima, para los que nazcan antes del año 45 y completen 20 años entre el sistema privado y el sistema nacional de pensiones. O sea, esta pensión mínima se estableció para los mayores que se afiliaron cuando recién empezó el sistema de las AFPs en el 93. Nunca se debieron afiliar. Exacto, ¿no? Y que iban a tener pensiones irrisorias. Y entonces la idea sería que haya una pensión mínima para todos los afiliados. ¿Cuál sería el monto? Que se equipare a 500 soles, la misma pensión que tienes en la ONP. Porque cualquier sistema de seguridad social tiene que garantizar una pensión mínima por los aportes que uno haya hecho.
Eso es la regla. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el hecho de que uno puede haber aportado para el sistema? Eso no pasa en el sistema privado, pero sí pasa en la ONP. Uno aportó 18 años y 6 meses. No llegó a los 20 y no recibió un Eso sol. es un robo. Así es. Sí. ¿No? Pero esa es mi otra absoluto. propuesta. El Estado no puede robarle al pueblo. ¿Estarían de acuerdo en que el Estado empiece a ajustar, a devolver? La pensión será más baja, Supuesto, ¿de acuerdo? si ese es el ¿no? aporte que ha hecho Sí. una persona durante 19 años, tiene que devolvérsele de alguna forma. Renzo, ¿de acuerdo con eso? Por supuesto. Esa sería una reforma genial que se podría hacer, Por ¿no? supuesto. Mi propuesta ahí, que esa es mi otra propuesta, es que el que no llegue a los 20 años y esté entre 15 y 19, se le pueda dar un 75% de la pensión mínima. Pero es proporcional a lo que le faltó. A lo que Sí, le faltó. pero darle algo. ¿Por qué? Porque el problema no es solo que se queda sin pensión, es que se queda sin pensión y sin cobertura de salud, porque al pensionista le descuentan 4% para salud. Ahora, va a haber mucha discusión sobre si se debe regresar o no a la doble aportación, por ejemplo, en julio y diciembre. Eso sería interesante revisarlo, porque salud también está sin plata. Meterle más gente no es precisamente una solución a los problemas. De todas maneras, lo Un vamos tema a... de gestión también, Sí. de salud. En nuestro Hay un caso, tema de todo, ¿no? nosotros estamos proponiendo la economía sobre la base de la informalidad que existe en este momento. Se trabaje sobre emprendimientos digitales que los jóvenes utilizan bastante bien y que no se promueve el Estado por desconocimiento. No acuerdo. saben la realidad que tiene la juventud peruana. Muy bien, es dificilísimo hacer trámites vía digital con el Estado, aunque, debo decir, la vez pasada pude sacar una partida de nacimiento RENIEC. en RENIEC, Son los mejores. apretando 4 botones en una computadora y pagando vía internet. La verdad, Yo mis quisiera hacer un felicitaciones. pedido, si Es me que ya nos permites, tenemos que ir. 20 segundos. Por favor, el presidente del Pacto Ético del Jurado Nacional de Elecciones en este momento, el señor Junso de Exebio, está siendo cuestionado por una resolución de Indecopi, porque no tuvo que haber votado en una resolución porque tenía una vinculación con una universidad cuestionada. Yo lo que le pediría es que dé un paso al costado. Bueno, Eso ya. no puede ser Pero, posible. señor, pero Ya, ya habrá... Yo acá le dejo la Bueno, resolución. viniendo de un partido que nace de una universidad, por también vamos a favor. tomar la denuncia Pero, con por favor, pinzas. 9:01 es un de la abuso mañana. contra un joven eso. Bueno, esa es su opinión y me parece que es muy poco compartida. Muy bien, muchas gracias, señor, por sacarnos esa carta bajo la manga cuando ya no tenía tiempo. Son las 9:01, hacemos una pausa, Patricia, y regresamos después de los titulares de la hora. Muchas gracias por su presencia.